Bien, ahora vamos a pasar con cosas bastante importantes, de verdad. Y he estado leyendo este estudio y es Exitosa. lamentable. Me da mucha pena, lástima, frustración. Acción contra el Hambre se llama esta ONG, es una red internacional que lucha contra el hambre y que tiene presencia en todos los continentes, en muchos países del mundo. Y ha estudiado la seguridad alimentaria en el Perú. Y estas son algunas de sus conclusiones. Nosotros después vamos a pasar a hablar con la representante en el Perú de esta ONG, pero quería yo leerles algunas de las conclusiones. A ver, la inseguridad alimentaria, 96.7% en el Perú, y el hambre 68.5%. Se ha incrementado de manera alarmante en comparación a los años anteriores. Está diciendo que la inseguridad alimentaria, es decir, no tienes la seguridad si vas a comer o no vas a comer, ¿no? Entonces, esto se ha incrementado por la pandemia y por la guerra entre Ucrania y Rusia. El 87% de los hogares peruanos se han quedado sin alimentos en su hogar por falta de dinero en algún momento. 9 de cada 10 hogares no han podido comer alimentos nutritivos por falta de dinero. 8 de cada 10 hogares han tenido que dejar de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero. El 45% de los hogares, en algún miembro del hogar tuvo que dejar de comer todo un día por falta de dinero. Son cifras escalofriantes. Yo no sé de dónde sacó el presidente Castillo que todo estaba bien, que todo estaba muy bonito, que todo estaba perfecto. Conclusiones en Lima. La inseguridad alimentaria alcanzó a 8 de cada 10 familias. En al menos 3 de cada 10 familias, un integrante dejó de comer un día en el último mes, y en 1 de cada 2 familias, alguno sintió hambre, pero no comió por falta de dinero. Son cifras terribles, desgarradoras, que las estamos pasando en este momento con la gente que pasa inseguridad alimentaria. Esa gente que no tiene para comer ni para cubrir la canasta alimentaria precisamente. Nosotros vamos a hablar con América Arias, directora de Acción contra el Hambre, para que nos diga precisamente qué es lo que revela este estudio, que es francamente desalentador, pero también que te abre el camino por donde hay que empezar, ¿no? Por los que tienen hambre, por los que tienen hambre. Bienvenida, señora Arias, a Exitosa. Muchísimas gracias, Karina. Buenos días a todos y todas. Gracias por la oportunidad de compartir esta información tan relevante. Sí, relevante y dolorosa. De verdad he leído el estudio y me he quedado impactada, porque pareciera que la realidad que nos cuenta va tan alejada a la realidad de los números, y nosotros aquí en Exitosa tenemos un segmento que es ir a las ollas comunes y nos damos cuenta de qué se trata el hambre y que la realidad dura es otra, y ustedes la han plasmado aquí. Quiero por favor que nos explique y que en palabras sencillas nos diga en realidad de qué se trata esta inseguridad alimentaria, ¿no? Porque ustedes lo definen así, en inseguridad moderada, inseguridad severa, inseguridad alimentaria. Claro. Sí, lo primero es importante que entendamos de dónde partimos, ¿no? Nosotros en la región de Latinoamérica, y no solo en Perú, es la desgracia, partimos de una situación de pobreza y de hambre que venía creciendo desde 2015. Perú, felizmente, iba consiguiendo, gracias a las cifras macroeconómicas, sortear esa situación. Incluso en 2017 Perú fue reconocido por la Fundación Gates por los éxitos que había tenido en la lucha contra la desnutrición, cosa que no es poco, ¿no? Que te reconozcan eso como país es un mérito que debemos sentirnos orgullosos. Sin embargo, en estos últimos años, y debido a la pandemia, recordemos que Perú también es el país con mayor exceso de muertes después de en la pandemia por COVID.
el país se queda muy debilitado, la región se queda muy debilitada. Con lo cual, el número de personas que necesitan asistencia humanitaria, y asistencia humanitaria es que nos den la comida de hoy, o sea, es lo que necesito no para vivir, sino para sobrevivir, se multiplica por 3 en la región. Entonces es cuando empezamos en Acción contra el Hambre, que somos especialistas a nivel mundial en este tema, a hablar del retorno de la inseguridad alimentaria. ¿Qué es la inseguridad alimentaria, Karina? Como tú bien comentabas, hay un primer nivel de inseguridad alimentaria que es no saber si mañana yo o mis hijitos van a comer. Eso ya es muy duro, que una madre, que un padre no sepa si sus hijos van a comer al día siguiente. Todos los que son padres, madres, se pueden entender lo que eso significa. Hay un segundo nivel, que es, tengo para comer, pero no comida de calidad. Mis niños no pueden comer carne, o no puedo acceder a frutas, o tengo para papa, arroz y agua, ¿no? Y hay un tercer nivel, que es ya la inseguridad severa, que es, hay al menos un día que no he comido. Exitosa. Y puede ser que, como tú decías antes en las cifras que hemos compartido en este informe, ¿no? Puede ser que los padres dejen de comer para que coman los hijos, o puede ser que nadie en la familia coma ese día, incluidos los niños. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos afrontando ahora mismo. No es a futuro, es ya. A Acción contra el Hambre estamos distribuyendo canastas. Ustedes están apoyando ollas comunes, porque sin ese apoyo la gente no comería. Tenemos que tener en cuenta que el precio de los huevos, por ejemplo, ha subido un 20%. Hay ollas comunes, y sus compañeros que están yendo a visitarlas seguro lo han visto, que ya no tienen para gas, que tienen que usar madera. Usan la leña, por supuesto, y además que hemos pasado de la alimentación de comprar un pollo a comprar las patitas del pollo, a comprar los huesos del pollo, a comprar los restos y a rascar en la basura. Exacto, pero además tenemos que entender que es un problema al que tenemos que reaccionar ya, porque debido a la crisis internacional que se está dando, porque hay una situación de crisis en el mundo, igual que hace 1 año y medio estábamos en una pandemia que afectaba a todo el mundo y cada país tenía que ser capaz de buscar sus propias fortalezas para responder a esa situación sanitaria. Ahora tenemos una crisis alimentaria y dentro del país tenemos que buscar nuestras propias fortalezas para responderle. Tenemos que entender que las personas ya no tienen ahorros, muchas personas ya no tienen trabajo, pero también que el Estado ha gastado un dinero en apoyar, en fondos, en determinadas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esta situación? Que además es una situación que desgraciadamente, y es una de las alertas que también damos en Acción contra el Hambre, en este informe, en América Latina, de nuevo, la brecha de género en cuanto a seguridad alimentaria. De nuevo, las mujeres, esas mujeres que pelean por las ollas comunes, esas mujeres que pelean por sacar adelante a sus hijos, son las que menos acceso a alimentos están teniendo. Son las que dejan de comer. Son las que dejan de comer, ¿no? Porque yo me imagino esa mujer luchadora de la olla común en el momento de la repartición, ¿como yo o come mi hijo? ¿Come yo? ¿Como yo? O come, sí, entonces mejor yo no como. Eso es lo que están haciendo. Exacto. Esa es la situación, pero es que además, fíjate, ¿qué ocurre? Que respecto a esa situación que tú estás planteando muy claramente, como yo o como mi hijo, hay veces que no comemos ninguno de los dos, o comemos el caldito de esa patita de pollo que era para una olla para 10 personas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el Perú nuestros niños menores de 3 años, el 40% tiene anemia. Y hay veces que la anemia no la entendemos bien, el impacto que puede tener sobre las vidas de estos niños. Los niños están cansados, los niños tienen hambre, los niños no se concentran, los niños no juegan, los niños no se desarrollan. ¿Por qué? Por esta anemia. El 40% de nuestros niños, casi menores de 3 años, tiene anemia. Pero es que además los menores de 5 años hay un 11% que tiene desnutrición crónica, que están desnutridos nuestros niños. Pero, ¿y esto cómo conseguimos salir de ellos? Si los papás, las mamás, el 30% vive en la pobreza. Tenemos un 30% de pobreza monetaria. 1 de cada 3 personas en este país se encuentra en situación de pobreza monetaria. ¿Cómo una persona que se encuentra en esta situación de pobreza puede afrontar
el futuro propio o de sus hijos si no sabe qué va a ser de él mañana. Es decir, estamos afrontando y preparándonos para un futuro de aquí a 10 años en el que ya partimos con una pata chueca, con unos niños que están teniendo dificultades de acceso a la educación. Con los que tienen acceso no pueden concentrarse porque no han desayunado, porque están débiles. ¿Cómo hacemos? Claro, la y es lo que estamos los va planteando en Acción contra el Hambre. Impactar hacia el futuro, porque no van a tener las mismas condiciones intelectuales. Yo quería saber, acá en la primera parte dice seguridad alimentaria en refugiados, migrantes venezolanos que viven en Lima metropolitana, pero además de todo hay un primer gráfico que hablan de todos. Acá todos estamos mezclados porque todos vivimos en el Perú. Entonces, acá ustedes dicen que en la pandemia, en julio del 2022, pandemia más guerra con Ucrania, ¿no? Rusia-Ucrania. Dice inseguridad severa, 61.5%. ¿Cuál es el 100%? Es decir, ¿de quiénes estás hablando? ¿Estás hablando de todos los peruanos? Cuando hablas del 68.5%, ¿hablas de todos los peruanos o hablas de este 30% en pobreza? No, nosotros hablamos de la población en general. Esto es una encuesta que se ha realizado en la que también hay que tener en cuenta que incluimos a la población migrante que desgraciadamente se encuentra extremadamente en riesgo. ¿Por qué? Porque la población peruana, si un matrimonio no tiene suficiente para alimentar a sus hijos, puede recurrir a un vecino o quizás a unos suegros o quizás a un cuñado o a una hermana y entre todos armar esa olla. O conocen de la experiencia de las ollas comunes que desgraciadamente en Perú las manejamos desde hace décadas. Desde la hiperinflación. Sin embargo, los migrantes se quedan en el limbo, no saben que esto existe, no conocen y no pueden. Y tenemos que entender una cosa, en este barco estamos todos y la solución puede partir de todos, de esos médicos venezolanos, de esos ingenieros peruanos, de esa población, esos maestros andinos que la han peleado tanto durante la COVID para que nuestros niños siguieran teniendo acceso, de la población en zona amazónica, en zona costera, migrantes o locales. Este país lo tenemos que sacar entre todos adelante. Adelante. América, entonces lo que tú me estás diciendo que esto es del 100% de la población en el Perú. El 68.5% ha tenido inseguridad severa, es decir, no ha sabido si es que va a tener para comer. Es decir, aquí nos hemos mojado casi todos. Clase media, la clase media que ha pasado a ser pobre y los pobres que han pasado a pobreza extrema. Claro, ¿cuántos emprendedores, por ejemplo, vinculados al sector turístico, que ya estaban en una situación económica más cómoda, más tranquila, que podían tener acceso a una mejor vivienda, acceso a una mejor movilidad, que tenían un ocio de más calidad, que tenían asegurada una buena alimentación, después de la pandemia lo han perdido todo? Nosotros durante la pandemia hemos llevado canastas de alimentos a todos los distritos de Lima. No solo a los cerros, no solo a las zonas que clásicamente sabemos que tienen bolsas de pobreza. Hemos llevado alimentos a ancianos en Miraflores, hemos llevado alimentos a personas en ollas comunes en Barranco. O sea, el hambre nos ha llegado de una forma muy dura y a todos. Acá dice también, y me llama la atención, ¿no? Los miembros del hogar no han podido comer alimentos saludables y nutritivos por falta de dinero. 92% en julio del 2022. Algún miembro del hogar ha dejado de comer un día por falta de dinero. 45%, julio del 2022. Después, si es que han afrontado alguna estrategia para paliar pues el hambre en la última semana, pues sí, casi todos, ¿no? Luego también dicen, aquí me voy a ir directamente hacia Lima.
hacia Lima metropolitana. Ustedes preguntan, inseguridad alimentaria en Lima metropolitana, julio del 2022. Entre moderada y severa tenemos un 80%. Es decir, casi todo Lima. Claro, tienes que tener en cuenta que nosotros hemos hecho estos estudios entre la población peruana, la población migrante y población extremadamente vulnerable, ¿no? Pero efectivamente las cifras que nos arrojan son dramáticas y no es tan difícil, que es lo triste, es lo que duele realmente. No es tan difícil encontrar a alguien que haya un día que no haya podido comer porque no tenía dinero. Es relativamente fácil si te pones a preguntar. Y eso es una desgracia como país, que te pongas a preguntar y que sea relativamente sencillo encontrar a personas que no han comido un día porque no tenían dinero para comer ese día, porque viven del sencillo, porque viven del diario. No es difícil y eso es un drama. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo fuerza laboral, estamos perdiendo capacidades, estamos perdiendo gente valiosa porque no hemos generado las condiciones para que ellos se puedan desarrollar. Muy bien, y para cerrar esta entrevista, ustedes tienen todo este magnífico y duro análisis que duele, como tú dices, pero ¿hay perspectivas de solución? Mira, en Acción contra el Hambre estamos trabajando muy duro para sumar nuestro granito de arena. Estamos recibiendo felizmente donaciones de socios individuales, de personas que entienden esta problemática y que nos ayudan con fondos para apoyar a comedores populares, a familias, pero también estamos trabajando mucho con el sector privado para ver cómo desde las propias empresas pueden apoyar iniciativas, pueden generar mejores condiciones o pueden, como empresas comprometidas que son, porque son empresas peruanas, son empresas que están en este país, no son empresas ciegas a la situación que estamos viviendo, cómo pueden ayudar a la ciudadanía peruana. Además, estamos trabajando con las instituciones del Estado, trabajamos con las DIRIs, trabajamos con las DIRESAS, trabajamos con los diferentes ministerios, porque aquí o nos unimos todos o no salimos adelante. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos con el MINSA, trabajamos con el MIP, trabajamos para la integración de estas personas, para generar oportunidades laborales, para que las mujeres puedan acceder al mercado laboral, pero también, por ejemplo, con las empresas para generar unas bolsas específicas de empleo para estas personas que han estado fuera del mercado laboral mucho tiempo y que necesitan quizás un poquito más de acompañamiento, ¿no? Pero con ese poquito más de acompañamiento puede que estemos sacando familias del círculo de la pobreza y ese es un círculo muy difícil de romper. Gracias a Dios tenemos muchas empresas comprometidas que nos están acompañando en estos programas y que están generando programas de mentoring, de voluntariado corporativo, que están facilitando que jóvenes de nuestro país, que mujeres, que personas en extrema vulnerabilidad puedan acceder a un puesto de trabajo, que al final es uno de los pasos principales, ¿no? Para tener un salario y de ahí una seguridad que les permita comer, tener un alquiler pagado sin el miedo a que te echan de casa. Hemos visto los desahucios en pandemia. Entonces, felizmente en Acción contra el Hambre estamos teniendo la oportunidad, gracias a todos nuestros aliados, de ayudar. Y esperamos seguir haciéndolo. Ha quedado clarísimo, entonces sí, eso es lo que se necesita, un cambio, ¿no? Un cambio con un salario, un empleo, genera un cambio, la educación también genera un cambio para romper este círculo vicioso de la pobreza. Ojalá que más aliados se acerquen a Acción contra el Hambre, que ya ven, ya han escuchado y visto cuál es el trabajo y lo necesario que es la ayuda de todos. Muchísimas gracias por esta entrevista que de verdad ha sido dolorosa. Gracias, América Arias, directora en el país, en el Perú, de Acción contra el Hambre. Nosotros nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial y regresamos con más.